Claro. ¿Por qué? Porque si esto al otro lado, pues entonces pasa con signo negativo. Maestre, ¿Sí? ¿cuál de los dos sería más idóneo? ¿Cuál de los dos criterios utilizar? Los dos son correctos. Con ambos llegamos al mismo fin. Ya cualquiera puede ser. Correcto, sí. Sí. Ya vamos a resolver los ejercicios para que ustedes puedan... Ya, entonces continuamos. Ya vamos. Sigamos con la clase para que ustedes puedan entender mejor. Falta todavía, les comparto nuevamente la diapositiva. Ya, bueno. A ver. Ya, acá tenemos otro circuito electro. Acá ya tenemos un circuito. Esto de aquí, si bien es cierto, es un circuito también, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de los circuitos multipolos que tenían varios terminales o polos? Pues aquí podríamos hablar de un circuito multipolos. Este que tenemos acá también es un circuito eléctrico. ¿Sí? Este es un circuito eléctrico. Entonces, acá dice, si observamos el circuito que a continuación se presenta, en él se han definido los nudos A, B y C. ¿Sí? La aplicación de la primera ley de Kirchhoff en cada uno es la siguiente. Entonces, procedo a apuntar. Aquí tenemos el nodo A. ¿Sí ven el apuntador? Ese sí lo pueden ver. Sí, maestre. Aquí tenemos el nodo A, por acá tenemos el nodo B y por acá tenemos el nodo C, ¿sí? Tenemos 3 elementos resistores conectados al circuito y tenemos una fuente de tensión, ¿de acuerdo? Entonces, al nodo A me dice el circuito que está ingresando la intensidad del generador, ¿sí? O en el nodo A están actuando 2 intensidades, la del generador y también la intensidad 1. Entonces, en el nodo A va a tener, o vamos a tener la siguiente ecuación, ¿sí? Al nodo A. Entonces, las intensidades que entran es igual a la suma de las intensidades que salen. Solamente tenemos 2 intensidades actuando en el nodo A, IG e I1. Entonces, en el nodo A, IG va a ser igual a I1. ¿De acuerdo? Si nosotros asignamos valores a estas corrientes, vamos a tener que la intensidad del generador va a ser igual a la intensidad 1, ¿sí? Las cuales están llegando al nodo A. La intensidad del generador está entrando al nodo A y la intensidad 1 está saliendo del nodo A. Entonces, nosotros, al solamente tener estas dos corrientes, se establece que en el nodo A la intensidad del generador va a ser igual a la intensidad 1. Aquí tenemos la ecuación. ¿Sí? Ahora, analizando el nodo B, tenemos que en el nodo B están actuando cuántas corrientes, según podemos ver, en el nodo B actúa o llega intensidad 1. Es la única intensidad que está llegando al nodo B. I1, ¿sí? Y salen del nodo B I2 y también sale I3. Entonces, la sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a las sumatorias de las corrientes que salen de ese nodo. Por ello tenemos que I1 que llega al nodo va a ser igual a la sumatoria de I2 más I3 que están saliendo de ese nodo B. Y analizando el tercer nodo o el nodo C, tenemos que está llegando al nodo C, ¿qué intensidades actúan en el nodo C? ¿Quién me indica? La 2 y la 3. Y 2 y 3. I2 e I3, ¿verdad? ¿Y cuál más? ¿Ninguna otra? Y que sale al final. Están actuando 3 corrientes. Y sale Correcto. Correcto. En el nodo C actúan 3 intensidades de corrientes también. La I2 que llega, la I3 que también llega al nodo y la intensidad del generador que sale del nodo, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos la ecuación en el nodo C que indica que I2 más I3 es igual a la intensidad del generador, ¿sí? Igual estamos aplicando el criterio. Las intensidades que entran al nodo o la suma de las intensidades que entran al nodo es igual a la suma de las intensidades que salen de él. En este caso, la única intensidad que está saliendo del nodo es la intensidad del generador. Por ende, I2 más I3 va a ser igual a IG. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos a analizar estas ecuaciones,
todo es lo mismo, ¿sí? Mira, en el nodo A, intensidad del generador es igual a I1. En el nodo B, I1 va a ser igual a I2 más I3. Y en el tercer nodo, ¿sí? I2 más I3 va a ser igual a la intensidad del generador. Es lo mismo, todo es lo mismo. Tienen una secuencia. Correcto. Si nosotros colocáramos datos, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a lo mismo. Entonces continuamos. Ya vamos a resolver ejercicios, ya les digo. Este tema es muy bonito. Por acá tenemos que... acá tenemos, o vamos a analizar la segunda ley de Kirchhoff, la cual hace alusión a los voltajes de malla, ¿sí? Entonces, la ley de las mallas o segunda ley de Kirchhoff también se la conoce, ¿sí? La segunda ley de Kirchhoff es la ley de las mallas o de los voltajes de nodo. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff se refiere a la relación entre tensiones dentro de una malla de un circuito. Se puede expresar como la suma de todas las tensiones que pertenecen a una malla en una misma dirección determinada es nula. Aquí nosotros podemos observar la ecuación, ¿sí? La sumatoria de los voltajes que recorren una malla es nula. Ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos un circuito eléctrico el cual pues está conformado por algunos nodos, ¿verdad? Y también pues tiene intensidades de corriente, resistores y voltajes, obviamente. Aquí tenemos un circuito tipo serie, ¿sí? Tiene el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E y el nodo F, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros sabemos, en un circuito en serie, ¿qué pasa con la intensidad de corriente en un circuito en serie? Es la misma. Se mantiene. Es la misma para todo el circuito, ¿verdad? Listo, es la misma. Entonces aquí, por favor, el micrófono, aquí podríamos decir que I1, esta de acá que es I1 también, a ver, I1, por acá dice, no veo, I1 me parece que es, por acá tenemos I3, por acá tenemos I4, por acá tenemos I5, entonces esta debe ser I2. I1, I2, I3, I4, I5 más I6 es la misma intensidad de corriente, porque en serie la intensidad de corriente es la misma para todo el circuito. Entonces, por este circuito, la intensidad de corriente que está circulando es la misma en todo el circuito, pero en un circuito en serie, ¿qué pasa con el voltaje? Se divide. Se divide, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo, o ustedes están pudiendo observar, que en cada elemento resistor vamos a tener un voltaje diferente, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en el elemento 1 vamos a tener un voltaje 1. En el elemento 2 tendremos un voltaje V2. En el elemento 3 vamos a tener un voltaje 3. Asimismo, en el elemento 4 tendremos un voltaje 4 y en el elemento 5 un voltaje 5, perdón. Y por último, en el elemento 6 tendremos un voltaje 6, ¿sí? Porque en serie el voltaje se divide. Entonces, nosotros por eso es la teoría. Entonces nosotros al querer sacar la ecuación, hallar la ecuación en este circuito eléctrico de tal manera que nos permita hallar la intensidad del circuito, vamos a tener que B1, todas están en el mismo sentido, obviamente, ¿verdad? Si ven la flechita, todas van en el mismo sentido. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6 es igual a 0. ¿Sí? Entonces aplicamos este criterio, que la sumatoria de todos los voltajes en un circuito eléctrico es 0, ¿sí? Entonces, como todas las flechitas están en el mismo sentido, entonces todas se suman, ¿sí? Y esto será igual a 0 en el primer criterio. Dice la figura muestra una malla que conforma parte de un circuito eléctrico más amplio, dice de acuerdo con el sentido de referencia indicado en la malla, la línea de puntos. La segunda ecuación de Kirchhoff para la malla seleccionada es esta de aquí. ¿Sí? La sumatoria de todos los voltajes en un circuito eléctrico es igual a 0. Tenemos el criterio. Cambio la lámina, por favor. Acá dice, obsérvese, tenemos otro circuito eléctrico. ¿Qué pasa en este circuito? A ver, ¿quién me indica la diferencia del anterior? Aquí ya hay una diferencia. Aquí entra y sale la energía. Tienen sentidos diferentes. Correcto, ¿sí? Tiene sentidos diferentes las tensiones, ¿sí? Las flechitas, por la cual está circulando
El voltaje tiene sentido diferente, las flechitas. Obsérvese que todos los sentidos de las tensiones de la figura anterior coinciden con el sentido de giro de la malla, ¿sí? En el circuito anterior, lo que quiere decir es que en el circuito anterior todas las flechitas tenían el mismo sentido, el sentido horario. Si en algún caso no coincidiera, habría que poner la tensión con signo negativo, que es lo que está pasando en este circuito, ¿verdad? Como es el caso de la figura que muestra a continuación, la que estamos observando, dice, en donde en el mismo circuito hemos modificado algún sentido de las tensiones. Ahora la segunda ley de Kirchhoff será. Asimismo, vamos a asignar el signo en función del sentido de las flechas. Entonces, B1 tiene sentido horario, será positivo, ¿sí? Como B2 está en sentido antihorario, pues será negativo. O sea, hacia donde apunta la flecha será el positivo. Entonces, menos B2. El voltaje también es negativo, está en sentido antihorario, entonces menos B3. El voltaje 4 sí tiene un sentido horario al igual que B1, este será positivo, entonces aquí tendremos B4. B5 tiene sentido antihorario, menos B5, más B6, que también tiene un sentido horario. Entonces aquí tenemos B1 menos B2, menos B3, más B4, menos B5 más B6 es igual a 0, ¿sí? En función del sentido de la flecha. Entonces, me permiten copiar esta imagen para yo un poco indicarles lo que les quiero indicar. Ya la copio y la llevo a la pantalla, a la pizarra. Ya, copiemos con todo esto. No, esta no es. No. Quiero la pizarra esta. Aquí tenemos el ejercicio. Entonces, jóvenes, aquí tenemos la ecuación. Dice que B1 menos B2 menos B3 menos B4 más B5 más B6 es igual a 0, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que voltaje es igual, según la ley de Ohm, ¿a qué es igual voltaje? Intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Entonces, Ingeniera, en la dígame, B4 no sería negativo. ¿por qué? No, porque está en sentido antihorario. Está en sentido horario, así viene la, Horario, horario, Está horario. en Sentido así horario, viene la horario. intensidad de corriente. Está en Ah, sentido ya, horario, ¿sí? De izquierda a derecha va. B1 es positivo, B1 es positivo, sí, en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? B1 es positivo, B4 es positivo, ¿sí? Y B6 es positivo, están en sentido de las manecillas del reloj. No había escuchado el sentido horario, disculpa. Ya, de acuerdo. Entonces, esta es negativa, B2 es negativa, B3 también es negativa y B5 también es negativo, ¿sí? Aquí tenemos B2 negativa, B3 negativa, B5 negativos, ¿sí? Listo, chicos. Bueno, les decía, como intensidad, voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces nosotros aquí en esta ecuación lo que vamos a hacer, ay, bueno, por favor, aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de estos voltajes, ¿verdad? Aquí nosotros igual vamos a hallar intensidades de corriente o corrientes de malla, ¿sí? Aquí vamos a hallar corrientes de malla, entonces, voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces, B1 va a ser igual ¿a qué? B1 es igual a intensidad por resistencia 1, debe de ser, pues, ¿verdad? Menos B2, que también es igual a intensidad por R2.
menos B3, que también es igual a intensidad por R3, más B4, que también es igual, ¿sí? ¿A qué? A intensidad Por L4. R4 menos B5, que va a ser igual a intensidad por R5, más B6, y B6 vale intensidad por R6. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí sacando factor común, ¿qué tendríamos? Intensidad ¿Qué fuera del paréntesis. intensidad? Ya, Que multiplica la suma de la a la resistencia. suma de las resistencias, correcto. Entonces, intensidad va a multiplicar a R1 menos R2 menos R3, ¿verdad? Más R4 menos R5 más R6. Y esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Sí, maestro. De acuerdo. Y entonces, pues nosotros resolvemos y al final nosotros vamos a tener un resultado. ¿Sí? Pero ahí no nos quedaría la intensidad 0. Aquí nos quedaría la intensidad 0. ¿Por qué? Porque, bueno, supongamos que resolvemos la suma adentro, ¿cierto? Y nos da un valor, nos va a dar un valor. Ese valor deberíamos pasarlo a dividir. Ya. Y 0 entre cualquier número da 0. Pues, y la intensidad me queda 0. No. A ver. No sé si estoy mal de pronto. O puede que la suma de la resistencia de un número 0 puede dar 0 nula y al multiplicarla por la intensidad de 0, ¿no? A ver, jóvenes. Si nosotros, a ver. Si nos, me permiten un ratito que conecto el cargador. Alguien grabe la clase, por favor. Es la página Tú mismo. 113. Coro, tú mismo. No sé mismo dónde está esa nota para poner a grabar. El teléfono no me sale a mí. A ver, yo les grabo, no se preocupen que yo les grabo. Ahí está. Gracias, maestra. Ok. Ya, entonces verán, nosotros a donde vamos a llegar es que para aplicar o cuando nosotros aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, ¿verdad? Que es la ley de los voltajes o la ley de las mallas, lo que nosotros vamos a hallar es intensidades de corrientes igual. Entonces, nosotros vamos a hallar intensidades de corriente. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Aquí, a ver, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y al final nosotros siempre vamos a hallar, cuando aplicamos el método de mallas, nosotros siempre vamos a hallar intensidades de corriente o intensidades de mallas. Si tenemos un circuito constituido por 3 mallas, nosotros vamos a tener que hallar 3 intensidades de corriente. Si tenemos un circuito con 2 mallas, hallaremos 2 intensidades de corriente. Y si el circuito es de una sola malla, como el que tenemos acá, nosotros vamos a llegar a hallar una sola intensidad de corriente, ¿verdad? Una sola intensidad de corriente. Entonces, aquí, según lo que yo les había indicado, pues que vamos, bueno, que B1 es igual a intensidad por resistencia, B2 también será igual a intensidad por resistencia 2 en este caso, bueno, y así sucesivamente hasta que hallemos los 6 voltajes, reemplacemos los 6 voltajes, entonces al final nosotros vamos a despejar la ecuación y pues hallaremos siempre la intensidad de corriente, que ya saben ustedes que según la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia.
¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo la clase, no sé, aquí. Aquí yo he reemplazado voltaje por intensidad, el voltaje que es igual a intensidad por resistencia, obviamente, y todo es en función de los voltajes y reemplazando pues la fórmula, ya sabemos. Pero aquí ya nos dio... Ahí aplico factor común. Aquí, Sí. Al despejarlo pasa a dividir y se hace 0. ya, bueno, ya. Vamos a resolver el ejercicio para que ustedes puedan comprender. Vamos a... Profesora, es que igual sí debe dar 0, porque uno tiene, o sea, estamos restando lo que entra y lo que sale, lo que está negativo y positivo, entonces obviamente va a dar 0. En caso de que Ya. queramos hallar un voltaje en específico o una resistencia en específica, ahí sí nos va a dar un valor distinto a 0. Ya, cuando estemos hallando las corrientes, porque ya les digo, el método de mallas o la segunda ley de Kirchhoff, nosotros hallamos intensidades de mallas, ¿sí? Nosotros hallamos intensidades de mallas. Entonces, cuando ya nosotros apliquemos valores, allí vamos a tener un resultado. Siempre vamos a hallar intensidades de mallas. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, nosotros tendremos un voltaje X, una resistencia X, nosotros vamos a hallar una intensidad de corriente X en nuestros circuitos, ¿sí? Dependiendo del número de mallas que tengamos. Por eso les digo, vamos a resolver ejercicios para que se pueda entender de mejor forma. Ahí tenemos. ¿Qué está haciendo compartir? Ya, sigamos con la clase. El ejercicio es para el final. Acá tenemos otro circuito eléctrico, el cual está constituido también por 3 nodos, ¿verdad? Donde pues nosotros podemos ver que en el nodo, en el primer elemento, en la malla 1, bueno, aquí tenemos un circuito eléctrico con 2 mallas. Ya, con 2 mallas. Entonces, tenemos, y tenemos una supermalla que es una tercer malla. Entonces, en el primer cuadro nosotros tenemos la malla 1, la cual pues va a ser igual a, si aplicamos la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, nosotros tenemos que V1 más V2 menos el voltaje del generador es igual a 0, según la ecuación, no la ecuación, según la segunda ley de Kirchhoff que estemos aplicando. Entonces, V1, porque en el elemento 1 tendremos un voltaje 1, en el elemento 2 nosotros vamos a tener un voltaje 2, ¿sí? Y acá pues tenemos el voltaje generador. Entonces, V1 más V2 menos el voltaje del generador es igual a 0. ¿Y por qué menos? Porque no sé si alcanzan ustedes a visualizar siempre. Bueno, ustedes, las fuentes tienen polaridad, las fuentes de tensión tienen polaridad, menos más menos, ¿de acuerdo? De acuerdo al sentido de la corriente. En este caso, esta fuente de aquí, el signo negativo está acá abajo. No se puede visualizar, pero sí pueden ver que acá tenemos el signo positivo, ¿verdad? Entonces el negativo está acá. Si nosotros seguimos el sentido de la corriente que tiene asignado un sentido horario, nosotros tenemos que V1 más V2 menos VG. ¿Por qué? Porque la corriente está en por el negativo de la fuente, por eso es menos o es negativo este signo. Entonces, menos voltaje del generador, y como ya no tengo ningún otro elemento conectado a la malla, entonces esto va a ser igual a 0, ¿sí? En la malla 2 está formado por 2 elementos, el elemento 2 y el elemento 3. Esta de aquí es la malla 2, ¿sí? Tenemos un circuito eléctrico constituido conformado por 2 mallas. Acá tenemos la segunda malla. Entonces, en la malla 2 tenemos que V3, ¿verdad? V3, según el sentido de la corriente, tiene un sentido horario también, ¿sí? Entonces, V3 menos V2 es igual a 0. ¿Sí? En la tercera malla o en la supermalla, en circuitos eléctricos, a esta tercera malla, en un circuito eléctrico constituido por 2 mallas, se le llama supermalla, ¿sí? Entonces aquí tenemos una tercera malla o una supermalla que está formado por todos los elementos del circuito, ¿sí? Entonces tenemos, o por los elementos que están en la parte externa del circuito. Entonces, en esta supermalla o en esta malla 3, lo que no consideramos sería este voltaje 2, ¿sí? El cual no está siendo atravesado por la malla, no forma parte de la malla 3. Entonces aquí tenemos que V1 más V3
menos el voltaje del generador es igual a 0. La supermalla es la que recoge el extremo del circuito, ¿sí? Entonces, esta supermalla o esta malla 3 o esta corriente de esta malla 3 no toca o no recorre lo que es el elemento 2 del circuito. Por ello, no consta en la ecuación, ¿sí? Por eso tenemos... Maestra, una preguntita. La intensidad del generador, ¿por qué es negativa en la malla 3? Porque está entrando por el negativo de la fuente. No es la intensidad, es el voltaje. Esto es tensión. El generador es tensión, ¿sí? El voltaje. Voltaje, perdón, sí, el voltaje. Sí. Es negativo porque ya les digo, ustedes sí pueden visualizar, este es el generador, ¿sí? Aquí sí visualizan un signo positivo. No, No, profe, se ve súper no se ve. pequeño. No se ve, No se maestra. ve bien. Bueno, en todo caso, Acercándolo se ve. ¿cómo? Solo acercándolo se ve, maestro. Pero usted sí lo puede ver. Sí, yo acercándolo lo veo, pero el signo Ya. negativo no. Ya, correcto. Es que el signo negativo no se visualiza. Por eso les digo, si acá está el signo positivo, significa que en el otro extremo el signo es negativo. Pues, ¿verdad? Nosotros tenemos un positivo y un negativo para que haya un voltaje. ¿Sí? O una fase y un neutro, como le decimos también, para que haya un voltaje, para que circule una intensidad de corriente, pues, ¿verdad? Entonces, si acá tenemos el signo positivo, significa que el negativo está en el otro extremo, ¿sí? Aquí en este circuito no se lo logra visualizar, ¿sí? Yo sí puedo visualizar el positivo, entonces significa que el negativo está en el otro extremo. Entonces, la corriente tiene un sentido horario, significa que la intensidad de corriente, yo les voy a... Voy a copiar este ejercicio, este circuito para pasarlo a la pizarra. ¿Aló? Una vida de rico. Ay, pero se pasa bien rico, ¿cómo es? Una vida de rico. No se la pasa bien rico. Una vida de rico. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Pasémosla rico, pues, entonces. Suave, sabelo todo. Ya se están yendo otras cosas. Envidiosos Omar. ¿Qué pasó? Les inquietó la canción. No, Sí. profe, estábamos hablando de la intensidad, profe. Sí, del ¿no? sentido que tiene. Yo le silencié el micrófono, no significa que me fui. La intensidad de la canción. Estábamos analizando me parece que sí. Bueno, en todo caso, está bien, chicos. Esperemos que cargue. Ya. Entonces, están visualizando, ¿verdad? Sale la imagen de la diapositiva. Ya. Ahora sí. Entonces, ya tenemos acá el signo. Miren, aquí tenemos el signo positivo y acá tenemos el negativo, ¿sí? El sentido de la corriente está en sentido horario, a favor de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí es un elemento, este de aquí es una carga, una resistencia, ¿sí? Pongámosle R1 y acá le vamos a poner R2. No, esta será R2 y por acá tendremos a R3. Tenemos tres elementos en el circuito.
Entonces aquí tenemos R3. Entonces, vamos a trabajar en la malla 3, que era la que estábamos analizando ahora. Como tenemos el sentido horario, en los elementos resistores de los circuitos, por donde entra la corriente será el positivo y por donde sale será el negativo. Entonces, en R1, por aquí tendremos más y por acá tendremos menos, ¿sí? En R2 también, más, menos, y en R3, más, menos, ¿de acuerdo? Acá está eje, que es el voltaje del generador, pues ya tenemos la polaridad. Esto de aquí es la polaridad. Todo elemento que entrega voltaje tiene una polaridad, ¿sí? O todo generador tiene una polaridad más menos. Yo les había dicho en las primeras clases que la intensidad, la forma real, como circula la intensidad, es de negativo a positivo, ¿de acuerdo? Ese es el sentido real de la intensidad de corriente. Entonces, para sacar la ecuación de la malla 3, tenemos que, este de aquí es B1, no se lo alcanza a ver, por acá tenemos a B2 y por acá tenemos a B3. Entonces, B1 para la tercera malla, ¿sí? Solo los elementos que están en el extremo del circuito, más B3, porque entra por el positivo y sale por el negativo, por eso este es positivo y este también es positivo, ¿sí? Pero acá, cuando ya llegamos al voltaje del generador, nosotros podemos ver que la intensidad de corriente ingresa por el negativo de la fuente. Entonces, por eso este signo de aquí es negativo, ¿sí? Menos voltaje del generador o eje, como quieran, y como ya no tengo ningún otro elemento en el circuito, esto va a ser igual a 0, ¿sí? Y el B2, Sí, maestro. No se lo tome en cuenta, vuelvo y repito, porque no está siendo atravesado por la intensidad de corriente, pues, de la malla 3. Eso ya lo dije. No se lo considera porque no está dentro de la malla 3. El B2 no está dentro de la malla 3. El B2 está dentro de la malla 1, ¿sí? Y también está dentro de la malla 2. Pero en la malla 3 el B2 no tiene nada que ver, porque la intensidad de corriente solamente está atravesando a los elementos que están en la parte externa del circuito. ¿Sí? Como quiera pasa por afuera, diga. Eso. Lo que está en serie. Entonces, por eso el B2 no es parte de la malla 3, ¿sí? La corriente de la malla 3 no atraviesa o no recorre B2. ¿De acuerdo? No sé si está claro. Sí, maestro. Ya, ok. Ya vamos a ver el ejercicio. Pero en todo caso, vuelvo y repito, en circuitos eléctricos, en la asignatura de circuitos eléctricos, pues a esta malla 3 se le llama supermalla. Es una supermalla, ¿sí? Pero en todo caso, si queremos hallar la ecuación, pues la forma correcta es hacerlo como ya les he indicado ahora, ¿sí? Entonces, si queremos hallar la corriente de la malla 3, no, la corriente, sí, no atraviesa lo que es el elemento 2 del circuito, de ninguna manera lo recorre. Entonces, por ello, no se lo considera al momento, pues, de hallar la ecuación. Eso era lo que les quería mostrar. Ahora. Dice, la forma de plantear la segunda ley de Kirchhoff la utilizaremos mucho en determinadas estructuras como la de fuentes de tensión real. Bueno, despejando el valor de la fuente tenemos esto ya. Ok, esto es fórmula. Ya. Listo, vamos a resolver el ejercicio. La ley de mallas en sentido horario significa que ya, y en sentido ecuaciones de la resistencia, hablamos de este circuito. Listo, vamos a analizar este circuito. Dice, una vez definidas las ecuaciones de los elementos y sus interrelaciones, se puede resolver cualquier circuito eléctrico. Como ejemplo, vamos a tomar el circuito de la siguiente figura, la que estamos visualizando a continuación, y pues aquí tenemos, al momento de hallar la intensidad, o bueno, de sacar la ecuación en este circuito eléctrico, dice que el circuito está alimentado por una fuente de tensión de 20 voltios, es la que está aquí. Aquí tenemos la fuente de tensión,
que vale 20 voltios, ¿sí? La fuente es de corriente continua y dispone de dos resistencias o de dos elementos resistores. Aquí tenemos R1 y por acá tenemos a R2. Cada una de esas resistencias tiene un valor de 10 ohmios, ¿verdad? R1 vale 10 ohmios y R2 también vale 10 ohmios, ¿ok? Vamos a determinar todas las intensidades que circulan por los elementos y las tensiones de las resistencias aplicando, obviamente, la ley de los nodos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el nodo A, el nodo B y también tenemos el nodo C del circuito. Entonces, dice que en el nodo A, ¿sí? En el nodo A, IB, ¿sí? IB va a ser igual a I1. Aquí está, en el nodo A, IB es igual a I1. O también lo que es lo mismo, que IB menos I1 es igual a 0, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, No, maestro. profe, repita, profe, escucha. De acuerdo. ¿Cómo? El No compañero lo que me entendí porque se me cortó a mí. ¿Ya? Continuamos. Sí, yo entendí, ya lo Ya, ok. Entonces, en el nodo B nosotros podemos observar que está ingresando la intensidad 1, es la única que ingresa al nodo B del circuito que estamos analizando ahora, y la única intensidad que sale de ese nodo B es la intensidad 2. Entonces nosotros tenemos que I1 menos I2 es igual a 0, ¿sí? Aplicando el primer criterio de la ley de la primera ley de Kirchhoff, ¿verdad? Donde indica que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a 0. Entonces tenemos que I1 menos I2 es igual a 0, ¿verdad? Y también aplicando el otro criterio, esta ecuación del nodo B también queda aplicando el segundo método criterio que dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Entonces, analizando, seguimos con el análisis en el nodo B. Entonces, I1, ¿verdad? Va a ser igual a I2, ¿sí? La sumatoria de las que entran es igual a la sumatoria de las que salen. La única que entra es I1 y la única que sale es I2. Entonces, I1 va a ser igual a I2, ¿de acuerdo? Entonces, en este mismo sentido, con estos mismos criterios, nosotros podemos decir que I1 va a ser igual en el circuito, en este circuito que estamos analizando ahora, I1 va a ser igual a I2 y va a ser igual a IB. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Quién me indica? ¿Por qué I1 va a ser igual a I2 y también va a ser igual a IB? Porque es un circuito en serie. Porque es un circuito en serie y la intensidad de serie es la misma en todo el circuito. Aquí está el criterio. ¿Sí? Gracias, joven Toala. Eso es. En un circuito en serie, la intensidad es la misma en todo el circuito. Una vez más lo hemos confirmado. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, maestro. Sí, maestro. Por eso es que yo les decía, no sé si ustedes recuerdan, en una de las últimas clases, cuando ya empezamos a ver lo que eran circuitos eléctricos, ya sea serie, paralelo, mixto, ustedes las deben de aprenderse, así como saben sus nombres y sus números de cédula, ustedes deben de aprenderse el criterio de lo que es circuito serie, circuitos paralelos, ¿sí? Esa es la razón de la ingeniería, o sea, eso ustedes no tienen que olvidárselo nunca, porque en todo momento, en todas las asignaturas de ahora en adelante, ustedes van a aplicar ese criterio. Y si ustedes lo manejan bien, ustedes no van a tener ningún problema en analizar circuitos o en desarrollar circuitos eléctricos, o en llevar sus asignaturas complementarias, ¿sí? Eso es la base de los circuitos eléctricos, de la electricidad. Saber qué pasa con la intensidad de corriente, con el voltaje y con la potencia en un circuito en serie y saber qué pasa con esos mismos parámetros cuando el circuito es en paralelo, ¿sí? Una vez que tengan claro eso, ustedes no van a tener problemas. Así que por favor, todos los días pónganse a leer hasta que eso se les grabe en la mente, ¿sí? Manejar los criterios. Entonces continuamos. Bueno, acá ya es lo que estábamos viendo, la ley de Maya. Si nosotros sacamos la ecuación de este circuito, lástima que yo no puedo, no sé qué pasó en este semestre, que yo no puedo graficar en las diapositivas, no puedo sobreescribir. Antes lo podía hacer
y las clases se desarrollaban, me parece a mí, que de una mejor forma, pero bueno, en todo caso, hacemos lo mejor posible, ¿sí? Con lo que tenemos. Entonces, si nosotros queremos hallar una ecuación de este ejercicio, pues aquí está. Miren, B1 más B2 menos 20, ¿sí? Este aquí es el voltaje B, ¿sí? Es igual a 0, aquí está. No cambió. Ustedes no están viendo cuando... Sí, sí, claro, ya recordé. Entonces, miren, no importa. Aquí tenemos, si aquí nosotros queremos sacar una ecuación de este circuito que estamos viendo ahora, nosotros vamos a tener esta ecuación que vemos acá. B1 más B2 menos 20 es igual a 0, ¿sí? Aquí está. B1 más B2 menos 20, porque la corriente está en sentido horario, y entonces cuando llega a la fuente entra por el negativo de la fuente, ¿sí? Entonces por eso es negativo, ¿ya? O lo que es lo mismo, B1 más B2, y si a este yo le llamo B3, va a ser B1 más B2 menos B3 es igual a 0, y entonces ya reemplazo ese menos B3 vale 20 voltios, pues, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que B1 vale resistencia por intensidad. Si se recuerdan, ley de Ohm. B1 vale resistencia por intensidad, B2 vale resistencia por intensidad, ¿de acuerdo? Y entonces, como B1 vale 20, ¿sí? ¿Cuánto vale la corriente en la primera ecuación? En el primer elemento del circuito, ¿cuánto vale la corriente? ¿Quién me dice? 2. No, ¿Dos 2. qué? 2 voltios. 2 amperios. 2 amperios. Y 10 en la amperes. 2 también vale 2 amperios. 2 amperios. Sí, 2 amperios. 2 amperios vale la corriente. A ver, vamos a Sí. resolver. Vamos a resolver. Vamos a resolver para estar seguros. No, esta no, es esta. A ver, tenemos que, ¿cómo era B1? Más B2 menos voltaje del generador es igual a 0. B1 más B2 menos el voltaje del generador vale 20. Y esto es igual a 0. Entonces B1 vale 10 resistencia 1 por intensidad. Más B2 que vale resistencia 2 por intensidad menos 20. Y esto es igual a 0. Entonces, R1 vale 10 ohmios, ¿verdad? Por intensidad, más B2, que también vale 10 ohmios por intensidad, menos 20, y esto es igual a 0, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí tenemos que I, ¿verdad? Que multiplica a 10 más 10 menos 20 es igual a 0, ¿sí? Sí, maestra. Ya, listo. ¿Qué más tenemos? Ahí despejaríamos. ¿Qué cosa? Va a dar y El 0. 20 pasa a sumar y el 10 más 10 pasa a dividir. Y es igual a 20 menos 20, y esto es igual a 0. ¿Así? No. Esto es potencia. ¿Mande? O sea, también puede ser así, sino que ahí despejaríamos el menos Ya. 20, pasaría al otro Ya. lado. ¿Cómo lo hago entonces? Ya. Entonces quedaría Ya. Y que multiplica 20 es igual a 0. Entonces tenemos que vamos a pasar al otro lado del voltaje, ¿cierto? Este aquí. 20 dividido por 20 sería 1. Sí. Entonces tenemos 20 y esto va a ser igual a 20 positivos, ¿verdad? Entonces aquí despejamos. A ver, no estoy haciendo bien. Sí, pues es lo mismo que yo diga. A ver. Es lo mismo que yo diga que 20i menos 20, ¿cierto? Es igual a 0, ¿sí? Entonces, 20i es igual a 20, ¿cierto? Y va a ser igual
a 20 dividido por 20. Entonces, ¿cuánto vale ahí? 1 amperio. La corriente vale 1 amperio. ¿Sí? Sí, maestro. Es eso. Entendido. Correcto. Entonces, listo. Eso es, chicos. Vamos a ver acá. Maestra, en un ejercicio le podemos aplicar las dos leyes. Se les va a hacer demasiado. Bueno, para ustedes, no. No, se les va a hacer mucho y van a llegar a lo mismo. Ahora, si ustedes desean comparar sus resultados, a ver si está bien, porque ambas llegan a lo mismo, pues, Corozo, con ambas llegan a lo mismo. Listo, maestra. ¿Sí? Ajá. Entonces, chicos, aquí está el resultado. Miren que la IB, en este caso le llamo IB, yo nomás le llamé I, es igual a 1 amperio. Entonces, ¿qué significa? Que por este circuito eléctrico, la intensidad que recorre el circuito vale 1 amperio. ¿Sí? Ahora sí, vamos a resolver el circuito. Igualmente lo voy a hacer un poquito más grande para copiarlo y llevarlo para poderlo resolver. Ay, no, este no es. Aquí, vamos a hallar la intensidad I1 e I2 del circuito. Por favor. Por favor. Ok, entonces nosotros primero, perdón, tenemos que... A ver, ¿cómo es? Vamos a hallar la ecuación de la malla 1. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la ecuación de la malla 1, por favor? Esta de aquí es la malla 1. Intensidad del Tenemos generador un igual a circuito... intensidad 1. Correcto, esta es la malla 1 y esta de aquí es la malla 2, ¿sí? Entonces vamos a sacar la ecuación de la malla 1 en la cual tenemos que tomar en cuenta o considerar todos los elementos que están siendo atravesados por la intensidad 1 en este caso, ¿sí? Entonces, siempre empecemos de la fuente para tener un orden, ¿sí? Empezamos de la fuente para no equivocarnos. Entonces, miren, podemos observar aquí que la intensidad de corriente está circulando en sentido horario, ¿verdad? Está circulando en sentido horario. Entonces, si empezamos por la fuente principal, que en este caso sería esta de aquí, entonces vamos nosotros a tener que menos 13 voltios, ¿sí? A ver, permítanme explicarlo. Entonces, nosotros, ya les había dicho yo que por los elementos resistores, por donde ingresa la corriente será el positivo y por donde sale la corriente será el negativo. Las fuentes siempre nos van a dar la polaridad, ¿sí? La polaridad de la fuente siempre va a venir expresada en el circuito. Profe, una ¿Okay? pregunta, Nosotros disculpe. vamos a dar el sentido, si bien es cierto, las resistencias, perdón un ratito, si bien es cierto, las resistencias no tienen polaridad, pero nosotros les vamos a asignar una en función del sentido de la corriente. Le escucho, joven. O sea, en este caso el voltaje se supone que entra hacia en el sentido horario, ¿verdad? Le escucho. ¿Por qué se lo pone negativo? Porque entra por el negativo.
Empieza desde la intensidad 1 y va por la intensidad del generador y tienes un signo negativo. Miren, a ver, vuelvo y repito, tenemos un circuito conformado por dos mallas, ¿sí? La malla 1 y la malla 2. El sentido de la corriente, según podemos ver, está asignado en sentido horario en ambas mallas, ¿sí? En ambas mallas, la corriente o la intensidad de corriente está en sentido horario, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, siempre vamos a empezar por la fuente. Esta de aquí es la fuente, acá hay otra fuente y por acá tengo otra fuente. Tengo tres fuentes en el circuito, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, las fuentes tienen polaridad, positivo o negativo. Entonces, si la corriente está ingresando por aquí, significa que con el primer signo que se encuentra es con el signo negativo de la fuente. Por eso es que el signo del voltaje o de la fuente es negativo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Yes. Ya, ok. Listo. Entonces, como les decía, nosotros asignamos la polaridad en las resistencias en función del sentido de la corriente. En este caso, la corriente está circulando en sentido horario. Significa que el signo, que por aquí será el positivo, porque es por donde va a entrar la corriente, ¿sí? Y por acá tendremos el negativo. Asimismo, positivo, negativo, en los elementos resistores o en las resistencias. En la malla 2, lo mismo, en la resistencia de 4 ohmios está entrando por el positivo, según el sentido de la corriente está saliendo por el negativo, ¿de acuerdo? Pero por la resistencia de 3 ohmios, en la malla 2, la corriente 2 está entrando en la resistencia de 3 ohmios, por acá será positivo, porque está entrando por allí, y por acá será negativo. ¿Sí? En la malla 2. ¿Ok? Entonces vamos a hallar la ecuación de la malla 1. Continuamos. Entonces, como la corriente está entrando por el negativo de la fuente, entonces tenemos que menos 13 voltios más ¿quién? B1 no sería. Ah, ¿quieren ponerle B1? Listo, no hay problema. Más B1. ¿Qué más? Más B2 B2. ¿Qué más? más un voltaje. Más un voltio. Más 1 voltio. Correcto. ¿Qué Ya, más? eso es Igual a todo. 0. Igual a 0. Igual a 0, no se olviden, correcto, igual a 0. Vamos a reemplazar ahora B1 y B2, ¿verdad? Entonces tenemos que menos 13 voltios más, ¿cuánto vale B1? 2 ohmios. ¿Qué más? Miren, Intensidad. B1 vale, Ay, 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 sí, vale sí, sí. 2 por I1 Sí, y sí. B2 vale 3 ¿por quién? Por Y 1 también, porque es la Por misma. I1 menos I2. La resistencia de 3 ohmios está siendo recorrida tanto por la corriente I1 como por la corriente I2. ¿Sí? Entonces, B2 vale 3 I1 menos I2. Será positivo en la malla que yo esté analizando. Por ejemplo, en este caso, en la malla 1, B2 vale 3I1 menos 3I2, porque yo estoy ahora analizando este punto, estoy parada aquí, estoy analizando la malla 1, ¿sí? Entonces, como estoy analizando la malla 1, para ello, I1 será positivo, y la malla que no estoy analizando, que está también siendo compartida por esa resistencia, será negativa, por eso este negativo de I2. ¿Sí me explico? no lo entendí muy bien, maestro. Sí, profesor. A ver, No. ya toda pero igual vuelvo a repetir. Tenemos un circuito constituido por dos mallas, la malla 1 y la malla 2. La resistencia de 3 ohmios está, según ustedes pueden ver, y yo también, la resistencia de 3 ohmios está siendo recorrida tanto por la corriente I1 como por la corriente I2. ¿Están o no de acuerdo? Yes. Ok. Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, ahora estoy trabajando o estoy analizando la malla 1. Entonces, en la malla 1, 3 y 1 será positivo, ¿sí? Porque yo estoy trabajando en esta malla. Y la malla que no esté analizando en ese momento, pues será negativo. Por eso, B2 vale 3 y 1 menos 3 y 2.
Pero es que tendemos a confundirnos porque está en sentido horario. Por eso Ay, quizás no no entendemos. es eso, no es eso, no, no. Eso ya es otra cosa. Las corrientes tienen sentido. En este caso, las corrientes del ejercicio están en sentido horario. Las corrientes de las dos mallas, porque puede ser que haya un ejercicio donde la corriente de la malla 1 esté en sentido horario y la corriente de la malla 2 esté en sentido antihorario, que no es el caso ahorita. Ahorita, las dos corrientes de las dos mallas, el ejercicio me las está planteando de forma horaria o en sentido horario. Eso es otra Sí. cosa. O sea, es en Maestro, sentido contrario, ¿sí? profe, porque la una baja por la resistencia 3 y la otra sube. Por eso está el I1 y menos I2. Por eso, miren, la forma más sencilla de yo explicarles es, en la malla que yo no estoy analizando en ese momento, la corriente será, la otra corriente es negativa. A ver, no sé cómo, Entonces, maestra, si en estaría en todo caso, sentido contrario, la I2 sería entonces más no I2. se imaginen que está, no quiero que hagan eso. No quiero que hagan eso, no quiero que imaginen ahorita que si estuviera, porque no está. Estamos analizando lo que tenemos ahora. ¿Sí? Porque luego se van a confundir más los compañeros que todavía no entienden. Yo entiendo que hay unos que ya cacharon la idea y que sí lo entienden, pero ayudemos a los compañeros que aún no entienden a entender. ¿De acuerdo? Listo, maestra. Me enredé en Vamos. ese. Vamos. A ver, vuelvo y repito. Espinosa. Mira, hallemos la ecuación para terminar de entender esto. A ver si con eso nos ayudamos. Hallemos la ecuación. Entonces, bueno, vamos a reemplazar. B1 vale 2 y 1, más B2, que vale 3 y 1, ¿sí? B2, aquí está B2, aquí está B1, ¿sí? B2 vale 3 y 1 menos y 3 y 2. Menos 3 y 2. ¿Por qué? Y esto más 1 voltio y esto es igual a 0. ¿Por qué esto? Porque la resistencia de 3 ohmios, vuelvo y repito, está siendo recorrida tanto por la corriente 1 y 1 como por la corriente y 2. ¿Sí? Pero como ahora estamos acá analizando la malla 1, ¿sí? La corriente o la malla que no estamos analizando en ese momento, que en este caso es esta, que no estamos analizando esta malla, por eso el 3 y 2 es negativo, ¿sí? Por eso el 3 y 2 es negativo, porque yo no estoy analizando ahora la corriente o la malla 2, ¿sí? Entonces, menos 13 voltios más 2 por I1 más 3 por I1 menos 3 y 2 más 1 voltio, y esto va a ser igual a 0 porque ya no tengo más nada en la malla 1, ¿sí? Si tuviese más elementos, tomaría más elementos, pero ya no tengo nada, por eso pues ahí termina nuestra ecuación. Ahora, ordenando un poco esto, esto es 2 y 1 más 3 y 2 menos 3 y 2 va a ser igual a 13 voltios, ¿verdad? A 13 voltios menos 1 voltio, ¿cierto? Entonces 2 y 1 más 3 y 2 menos 3. Profe, ¿no sería 3 y 1? Esto, sí, así es. Aquí. Correcto. Ya, exacto. Y 1. Y esto va a ser igual a 12 voltios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que 5 y 1 menos 3 y 2 es igual a 12 voltios. Y ahí tenemos la ecuación. Esa es nuestra ecuación 1. ¿Sí? Esta es nuestra primera ecuación, o la ecuación de la malla 1. Ahora vamos a sacar la ecuación de la malla 2. La ecuación de la malla 2 queda de la siguiente forma. Ahora vamos a trabajar en la segunda malla. Entonces, en la malla 2. La ecuación de la malla 2, ayúdenme por favor a sacarla. Menos un B. Menos 1 voltios, porque está entrando por el negativo de la fuente de la corriente, ¿sí? Ujú. Ya. ¿Qué más?
Entonces, mira, Más si este era B1, a este le llamamos B2, a este vamos a llamarle B4, ¿sí? Llamémosle B4. Entonces, menos B1, ¿qué Más más? B2. más Más 3i más Más B2. B2 más B4, ¿sí? ¿Sí? Sí, maestro. Ya. Más 3. Más 3 Más voltios, y 3 como ya no voltios. tengo más nada, esto es igual a 0. Porque B4 no es B3. Pero le llamamos B4. Ah, ya. Le pueden llamar BA, BB, B5. Le llamamos B4. Pudimos haberle llamado B3, pero le llamamos B4, no hay problema. ¿Sí? número que te guste. Por favor, chicos, con respeto nos manejamos en esta clase. ¿Sí, Corozo? No, profe, Yo no fui el maestro. compañero que se refiriera Ah, a ya. Arturo. Ah, perdón, Corozo, discúlpame. Empecé, pero en todo caso, con respeto. La próxima clase simplemente los saco de la clase. Entonces, continuamos. Vamos reemplazando. Así deben de captar los ejercicios, las clases, así. Deben de ser pilas también para las clases. ¿Sí? Tienen que tener la misma agilidad. En todo caso, seguimos con la clase y reemplazamos los valores. Entonces tengo que menos 1 voltio más, ¿cuánto vale B2? 3 y 1. 3 Miren, y 1 más 4 B2, y 2. en este caso, estoy acá ahora, estoy analizando la malla 3 2. y 2 comienza. B2 vale 3 que multiplica a I2 menos I1. Entonces B2 es igual a 3 y 2 porque ahora estoy analizando la malla 2 y la malla que no estoy analizando es negativa, 3 y 1. ¿Sí? Entonces esto vale B2 en la malla 2. ¿Sí? Entonces B2 vale 3 y 2 menos 3 y 1 más B4 que vale 4 4 y 2. y 2, ¿de acuerdo? 4 y 2, más 3 voltios, y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo, vamos a sumar y 2, aquí tenemos que 7 y 2, ¿verdad? Menos 3 y 1 es igual a ¿qué? A menos 3 voltios más 1 voltio, pues, Más ¿verdad? 1 voltio. Ok, entonces 7 y 2 menos 3 y 1 es igual a ¿qué? A menos Menos 2 2 voltios. Menos 2 voltios. A voltios. menos 2 voltios. Y ya tenemos la segunda ecuación. ¿Sí? Como ya tenemos la segunda ecuación, entonces vamos a proceder a hallar las intensidades I1 e I2 del circuito. ¿Cómo quedó la ecuación 1? ¿Quién me indica, por favor? 5 y 1, 5 ¿Ya? menos 3 y 2. ¿Es igual a igual a 12. 12? Sí, 12 voltios. Claro, Ya. mi Jess. La segunda, 7. Y 2, 7 y 2 ¿Ya? ¿Qué más? menos 3 y 1. Menos 3 y 1 más 7 y 7 2 y 2 igual a menos 2 menos 2 voltios. voltios. Entonces vamos a proceder a hallar la corriente I1 del circuito y vamos a hallar la corriente I2 del circuito. ¿Quién me dice qué hago? Multiplicamos por un signo negativo cualquiera de las dos ecuaciones. Fuerza, profe. Se ¿Perdón? puede usar método de reducción o de Como quieran, sustitución. a ver, trabajen. Trabajen. ¿Cuánto vale I1 e I2 del circuito? Mi Vamos a hacerlo I2, por reducción. A ver, I2 me dio la primera, 2,2. Se puede multiplicar por 5 y por 7. la Porque primera el lo I2 ya vamos a multiplicar. Vamos, aquí me equivoqué, aquí hay un error. Aquí esto es 1. Esto es 1, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a proceder a hacerlo por reducción. Entonces la primera ecuación la multiplicamos. ¿Qué quieren eliminar? ¿I1 o I2? Vamos a eliminar I1, ¿sí? Esta la vamos a multiplicar por 3 y la de acá por 5, ¿cierto? Entonces tenemos que 15 y 1, ¿verdad? 15 Sí. y 1 menos 9 y 9 y 2 2 es igual a igual a 36. 36 voltios. Y por acá tenemos que menos 15 y 1 más Más
35 35 y es 2 igual a a menos menos 10 10 voltios. voltios. Entonces esto se va, ¿cierto? ¿Cuánto tengo aquí? ¿Mm? 26 y 2. 26 y 2. Es igual a... A menos 26 voltios. ¿Mm? 26 voltios. A menos 26 voltios. 26 porque el 36 es más A alto. 26 Es que voltios. 6, pues no, que el signo del mayor es positivo. Entonces, I2 vale 1 voltio. 1 voltio. O bueno, 1 amperio. No. Amperio, pues no es corriente. Y ¿Es mi internet o no se escucha? según I2 vale 1 amperio, ¿no? Sí, maestro. Ya, entonces vamos a proceder a hallar la corriente 1, ¿sí? Entonces tengo que 15 y 1 menos... No, esta no es la inicial. En cualquiera de las dos ecuaciones vamos a 5 y hallar lo 1. que es, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en la primera ecuación. Entonces tenemos que, bueno, voy a hacerlo por acá, que 5 y 1 menos 3, pasamos y 2, que ahora vale 1 amperio, es igual a 12 voltios, ¿sí? 12 voltios. Ya, ok. 5 y 1 menos 3 Serían es 3. igual a 12 voltios. Está haciendo la misma. Entonces, ¿cómo? Sería -3, profe, ¿no está haciendo la misma? No, él ya está No, reemplazando. Ya, Ya ya, ya. efectuó la multiplicación del 1. Bueno, entonces 5 y 1 es igual a 12, ¿verdad? Más 3, ¿cierto? Sí. Correcto, maestro. Ok. Entonces, tenemos que 5 y 1 va a ser igual a 15. A 15. Entonces, despejando y 1, Igual a 3 que y amperios. 1 vale 5, 15, perdón, dividido para 5. Y esto es igual a 3 3 amperios. amperios. Y ahí tenemos que I1 es igual a 3 amperios y que I2 vale 1 amperio. Y ya hemos hallado las intensidades de corriente de nuestro circuito. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? no, profe. Por ahora no. Ninguna, Ya, profe. listo. Por ahora ninguna. Listo, de acuerdo. Entonces, jóvenes, bueno, vamos a hacer otro ejercicio para ir finalizando la clase. Les voy a dejar de compartir para colocar el otro. Ahí está. Asimismo, vamos a hallar las corrientes de malla I1 e I2 del circuito. A ver, ¿quién lo resuelve?
Toala, ¿usted puede desarrollar el ejercicio? Sí, trabajar en la pizarra. Sí, Sí, ya, ok. ¿lo empiezo a hacer o qué? Claro, sí. Ah, ya. Uy, mi letra está feísima. Ya Toala, yo le ayudo, no hay problema, pero usted me va diciendo, usted lo va a desarrollar, yo simplemente voy a escribir, ¿sí? Ya, profesora. Ya, listo. Ya uno, tenemos que, A ver, esa malla 1 va a quedar definida como menos 42 voltios más voltaje 1 más voltaje 2. ya, espérame un segundo, Toala, vamos a hacerlo acá para no desperdiciar mucho espacio y poder hacer todo en la misma pantalla. Ya, entonces en la malla 1 tenemos que menos 42 voltios más B1 me dijo, ¿no? Ya, más Sí, B2 igual a 0. igual a 0, ¿cierto? Sí, a ver, y reemplazando eso me va a quedar que menos 42 voltios más resistencia 1 por intensidad 1 más 3 ohmios. Será resistencia 2, ha de ser, pues, para seguir el mismo patrón, Claro, y a resistencia 2 que ¿sí? multiplica ¿Correcto? a intensidad 1 Sí. Menos intensidad. menos intensidad 3. No, menos intensidad Y 2 2. más intensidad 3. ¿Por qué? Porque hay 3 intensidades, por lo que veo. Estoy trabajando Pero con vamos a la leer de corrientes de mallas. Pero es que, mire, la intensidad 2 está Ujú. en esa malla es negativa, pero la intensidad 3 es positiva. No, la intensidad 2 es positiva porque está en función del sentido de las manecillas del reloj. O sea, sí, pero ¿Ya? en referente a esa resistencia, la de 3 ohmios, es Ya. negativa. Y ahí veo un I3 que está hacia abajo, eso significa que sería positivo. O no sería así. Mm, El litro sería positivo y 2 negativo. Ya, porque Sí, están por eso. en contrario. Bueno, ya yo lo resuelvo como usted quiere que yo le escriba. Usted lo está resolviendo. Claro, o sea, yo le digo lo que veo ahí, lo que veo ahí. Ya, menos I2, ¿qué más? Más I3. Igual, cierra paréntesis, igual a 0. Ya, de acuerdo. ¿Qué más? Ya, pues entonces va a quedar menos 42 voltios, más 6 y 1, más 3 y 1, menos 3 y 2, más 3 y 3, igual a 0. Ya, esa sería la fórmula de la... Bueno, pasamos al el voltaje a sumar. Vamos a ver, 6 y 1 más 3 y 1 serían 9. Sí, 9 y 1, menos Menos 3 y 3 y 2, 2 más más 3 y 3, 3 igual a y 42 3 igual a voltios. 42 voltios positivos. Y allí tenemos la primera ecuación. Sí, esa sería nuestra primera ecuación. Ahora la malla 2. La malla 2. Sí. Quedaría definida como, Ujú. a ver, entonces sería menos 10 voltios más Ujú. 3, no, bueno, más voltaje Y 2. 2, 2. sí, voltaje Ya, 2, ya.
más voltaje 3. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, igual a 0. A ver, este es B2, este es B2, y este de aquí es B3. Sí. Sí. Ya, listo, igual a 0. ¿Qué más? Ajá, ya, Entonces, entonces reemplazando me quedaría menos 10 menos voltios más. más Ujú. resistencia 3 que multiplica a Hay intensidad 2. 2 menos Ya. intensidad Ujú. 1 menos Ya. intensidad 3 Ya. Más. más, Es más igual resistencia 2 por intensidad resistencia 2. Ya. por intensidad 3 sería. Es que no entiendo. ¿Ves? Ya. Ya. Ahí ya nos confundimos. Listo. En todo caso, y esto sería intensidad 3 me dice. Es que sería la 2 porque está la resistencia 2 de 4, Ya, ¿cierto? listo. En este ejercicio, lo que pasa es que, claro, ustedes tenemos dos mallas. El circuito está constituido por dos mallas, ¿de acuerdo? Tenemos la malla 1, y, que es esta de aquí, y tenemos la malla 2, que es esta de acá. Y es verdad, podemos visualizar que tenemos una tercera corriente circulando por la resistencia de 3 ohmios, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros en este circuito también podemos, yo les dije que calcularan la malla I1 y la malla, o sea, las corrientes de mallas I1 e I2 del circuito. Entonces, ok, tenían que limitarse a eso. I1, la malla I1, la malla I2. Tenemos una tercera corriente. Al final nosotros íbamos a resolver eso. Entonces, al final íbamos, y claro, la malla 1 y la malla 2, o las corrientes de malla I1 e I2, íbamos a hacerlo con la segunda ley de Kirchhoff, que es el método de mallas, ¿verdad? Pero para hallar la intensidad 3, aquí nosotros vamos a aplicar el criterio de la primera ley de Kirchhoff, donde vamos a hallar la intensidad de corriente 3 del circuito. Y entonces, si aquí nosotros tenemos un nodo de referencia, aquí le vamos a poner un nodo de referencia, aquí vamos a tener un nodo, este va a ser mi nodo, y pues aquí le vamos a poner nodo. Vamos a hallar nosotros la I3, entonces, si aquí aplicamos la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de los nodos, que dice que la sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él, tenemos que, ¿cómo quedaría la fórmula aquí? Para hallar, para aplicar esta primera ley de Kirchhoff. En ese nodo Sí, claro, en ese nodo que es nuestro nodo. sería Nosotros vamos a I1 tener que I1 Igual ahí. ¿Qué pasó? I1, ¿qué más? Menos I3 menos I2. Menos I3 menos I2. Igual a 0. Ya. Entonces, el objetivo es hallar I3. Entonces, I3 va a ser igual a ¿qué? I1 menos I2. I3 va a ser igual a I1, ¿cierto? Menos I2. Menos I2. Menos I2. Ahí está. Entonces, para hallar I3, ¿qué necesito yo saber? ¿Cuánto vale I1 y cuánto vale I2? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar primero I1 e I2 en el circuito. Entonces, maestra, el I3 pertenece a la supermalla. No, ninguna supermalla. Aplicamos primera ley de Kirchhoff, te estoy diciendo. Primera ley de Kirchhoff. Ya les voy a indicar. Ya lo vamos a resolver. Miren, en la malla 1, como ustedes ya están pilas, yo lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Sí? Ustedes ven matemáticas de dominar. Entonces, miren, en la malla 1 nosotros tenemos que menos 42 voltios más 6 y 1, ¿cierto? Más 3 y 1 menos 3 y 2, y esto es igual a 0. ¿Sí? No tengo más nada. Entonces yo acá tengo que 6 más 3, 9 y 1
menos 3 y 2 es igual a 42 voltios positivos. Y ya tengo la primera ecuación. ¿Sí? Sí, Profe, maestra. entonces ahí el I3 no se tomaría en cuenta. Mijo, pero es que I3 la vamos a hallar con esta fórmula que ya hemos establecido Pero, acá. ¿y si la tomamos en cuenta y ya como ya hallamos a lo que equivale I3, lo reemplazamos allá? No sé, también. Bueno, vamos a ver. Vamos a resolverlo y luego ustedes van a intentar de las formas posibles. Ya, yo voy a intentar de la otra forma, sí. Ya, de acuerdo. A ver si nos da lo mismo. En la malla 2 tenemos que, asimismo empezando por la fuente, la corriente de la malla 2 entra por el positivo o por el negativo de la fuente. Negativo. El Por el negativo. negativo. Entonces tenemos que menos 10 voltios, ¿verdad? Más 3, en este caso es I2 menos 3 I1, ¿sí? Porque estoy en la malla 2. Entonces, por eso primero es 3I2 menos 3I1, que es la malla que no estoy analizando, ¿sí? Y como esta resistencia de 3 ohmios está compartiendo ambas mallas, por eso tengo que considerar ambas corrientes. Pero como ahora estoy trabajando en la malla 2, entonces el 3I2 será positivo porque estoy en esa malla, menos la malla contraria, que será 3I1, ¿sí? Más 4I2, y esto es igual a 0. Entonces, sumando los I2, tenemos que 7I2 menos 3I1 es igual a 10 voltios. Y ya tengo mi segunda ecuación. ¿Sí? Ahora vamos a hallar cada una de las corrientes. Entonces, esta ecuación de aquí la voy a multiplicar por, vamos a eliminar I2. Vamos a eliminar I2. Entonces, las voy a separar para no confundirme. 9I1 menos 3I2 es igual a 42 voltios. Y por acá tengo que menos 3I1 más 7I2 es igual a 10 voltios, ¿verdad? Entonces no voy a eliminar I2. Aquí lo más fácil es multiplicar esta de aquí por 3 y esta de aquí la mantenemos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que 9I1 menos 3I2 es igual a 42 voltios y acá tengo que menos 9I1 más 7 y no es 7, es 21. 21 y 2 es igual a 30 voltios, ¿verdad? Entonces aquí eliminamos I1, ¿sí? Y entonces tenemos que menos 3 más 21, tenemos 19, ¿verdad? Positivos. Aquí ¿Qué tenemos que, hizo, profesor? Lo multiplicó por 3. aquí está lo que hice. Multipliqué la primera, la mantuve, la multipliqué por 1, la mantuve, y la segunda ecuación la multipliqué por 3 para efectos de hallar, de eliminar I1. Bueno, entonces tengo que 19 y 2, no, 18. Ahí estamos, ¿no? Igual a 72. Igual a 72 voltios. Entonces tenemos que I2 es igual a 72 dividido para 18. ¿Cuánto vale I2? 4 amperios. 4 Ya, amperios. listo. Entonces vamos a reemplazar este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Y pues yo lo voy a hacer en la ecuación 1, ¿sí? Entonces tengo que 9I1 menos 3I2 es igual a 42. Entonces 9I1 es menos 3, que I2 vale 4, es igual a 42. Entonces tengo que 9I1, cambio de pantalla, 9I1, Nos va a salir decimal. no, 9, ya vamos a ver, menos 12, ¿cierto? Es igual a ¿cuánto? A 42.
a 42. Ah, no, sale, me Tengo confundí. que 9 y 1. Ese es el apuro que ustedes llevan. Es igual a 42 más 12. 9 y 1 es igual A a 54. 54. Entonces, ¿y 1 cuánto vale? 6 amperios. 6 amperios. Entonces, reemplazando en la ecuación en esta, ¿sí? Tenemos que I3 es igual a I1 menos I2, ¿no? Entonces, I3 vale 6 menos 4. 4. I3 vale 2 2. amperios. Eso vale I3. La corriente I3 que está circulando por aquí. ¿Sí? ¿Le dio lo mismo, Toala? Esa es la forma de resolver. No. Ya. Esa es la forma correcta de resolver. Aquí aplicamos la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de los nodos, ¿verdad? Para hallar la corriente I3. Yo bien pude haberles puesto ejercicio y este ejercicio. La I2 le dio 4,4. ¿Dónde está No, la I2? ¿Cuánto le dio la la I2 nos I2? dio, aquí está. La 4 I2 amperios. nos dio 4 amperios. Ah, ya, pues a mí me dio 4,4. Cerca. Ya, un poco. Y la I1, Ya la busco. ya, ok, Recién llegué a la ok. de... Entonces, ya, en todo caso, toda la lo puedes hacer luego, ¿sí? Para que no te pierdas un poco la clase. Entonces les decía que yo bien pude haberles dicho en el siguiente circuito hallar la corriente I3 del circuito. Ustedes ya saben lo que deben de hacer, ¿sí? Aquí van a aplicar los dos métodos de la ley de Kirchhoff, ¿sí? Tanto el primero como el segundo. El primero que hace alusión a la ley de los nodos y el segundo que hace alusión al método de Profe, una duda, Mayer-Montagu. ¿por qué no trabajamos con la intensidad directamente que tocó resolver al final? Si está en la dirección del horario. No entiendo la pregunta. Si puede hablar un poco más fuerte, por favor, le agradecería. O sea, le preguntaba que por qué no trabajamos con la intensidad 3 directamente, como estaba haciendo tu ala. ¿Cómo es eso? Porque no es correcto. Yo no les voy a enseñar aquí lo que ustedes no La tienen intensidad. correcto. Yo les estoy enseñando lo que es correcto. Ah, ya, La profesor, no era eso. intensidad le Gracias. dio 5,9. Que se aproxima bastante a 6, ¿no, Toala? Ah, ya le dije, ya. Pero sale decimal, no vale. Ya, Omar. ¿Alguna pregunta? No, está clarito. Bueno. Todo claro. La próxima clase Profe, vamos a desarrollar un taller referente a este tema, ¿sí? pasa a la Aplicar, otra página, profe, disculpe, para hacer el cálculo. perdón, Pasa a la siguiente página para hacer un cálculo, profe. ya, allí, a esta o a la anterior, A esta. ya. Entonces les decía que la siguiente semana vamos a elaborar un taller, ¿sí? Donde vamos a aplicar ambos métodos de la ley de Kirchhoff, tanto la primera ley como la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, por favor, estudien, revisen la clase, revisen bibliografías para que ustedes puedan desarrollar correctamente los ejercicios, ¿sí? Les voy a indicar una vez más, tareas subidas después de la hora establecida, yo sencillamente no las voy a considerar. Y luego no me van a preguntar por qué, no me van a decir que yo entregué 10 minutos tarde, que lo que pasa es que solo fueron 5, que el internet, que bueno, yo no las voy a considerar, ¿sí? Y resuelvan, por favor, traten de resolver correctamente. Si el compañero les facilita la tarea, por lo menos dígnense en verificar si los resultados o si las multiplicaciones o las sumas que hace el compañero sean correctas. Porque el compañero les pasa que 30 para 10 es a 8 y así mismo copian. Y hasta yo que fuera, si yo le presto mi tarea a alguien, yo algo le cambio. Porque es que ya, pues si yo me esfuerzo, tengo derechos a sacar 10 y el que no se esfuerza no va a sacar la misma nota que mí. Pues. Y así mismo copian. Pero bueno, es propio. No importa el egoísmo.
Les digo para que ustedes por lo menos se dignen, no digo que todos copian, yo no he dicho eso, pero para los que copian o los que se apoyan en las tareas de los otros compañeros, por lo menos se dignen en revisar si es verdad o no por lo que el compañero me está diciendo ahí. Para que luego podamos reclamarle a la profesora con base. Porque hay unos que tras que copian mal y tras eso reclaman. Qué manera de ser descarados. Pero bueno. Chicos, la próxima clase les digo, les voy a proyectar allí un taller para que ustedes resuelvan. Han de ser unos, bueno, no sé si son 2 o 3 ejercicios, ahí veré. La siguiente clase ustedes entran a la plataforma y ya va a estar publicada la tarea, lo que tienen que hacer, ¿sí? La van a tener asignada para que en las 2 horas de clases ustedes trabajen. La próxima clase yo no voy a estar de forma presencial con ustedes porque tengo que viajar, ¿sí? Entonces, por eso les voy a dejar, para no perder las 2 horas de clase, les voy a asignar un taller para que ustedes resuelvan, ¿sí? Ya, ustedes resuelven y suben la tarea. Por favor, dense cuenta también, o sea, tengan cuidado, estén pendientes de que la actividad que ustedes suban la puedan ustedes enviar, porque a veces la suben y no la envían, y entonces yo no la recepto. Y si a mí no me en el tablón o en la pantalla de sus tareas, yo no les puedo calificar, aunque ustedes la hayan hecho, ¿sí? Entonces, por favor, estar pendiente de todos esos detalles, ¿ya? Verifiquen que su tarea sea subida. Y pues, para que ustedes puedan un poco garantizar eso, pues háganle en capture de donde dice tarea enviada por alguna razón. O sea, para evitar algún problema, ustedes ya tienen cómo demostrar de que sí enviaron, ¿sí? Para que no les vaya a pasar lo que le pasó al compañero, que no, bueno, a él le sale enviada, a mí no me sale, no me aparece en la pantalla y entonces pues no se le pudo evaluar esa tarea al compañero, ¿sí? Entonces, por favor, que tengan cuidado de subirla y también de enviarla, porque hay muchos que la suben y no le ponen enviar y la tarea no se envía, ¿sí? Eso es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? No, profe, estamos claros. Ya, ok. Entonces, chicos, vamos a verificar quiénes han venido hoy a la clase. Aunque ya el sistema a ustedes les pone, su asistencia. Su asistencia, por acá está, hay 19. Bueno, acá está el joven del otro paralelo. Entiendo que todos están conectados, aunque unos no hayan actuado, pero bueno, no importa. Está Sara, está Omar, Michael Giordano, Carla Gámez, Nani, está John Corozo, Joan, está John Jairo Palacios, Anchundia, Aquí estoy, maestra. está Gilson, Jorge Vaca, Profe, no me nombra a mí. Ya te nombraron, ¿no? Ángelo, estás intenso. Es que me escucha. Ángelo ahí. Ángelo, di presente. Profe, presente. Oye, no se ven con eso. Hola, bien. No se ven con eso. Oye, te me coges como payaso. Ángelo, Oye, ven como... Ángelo, te la han hecho Está 2 bien, veces ya. de tanto que hace, te la cobraron una. Vaca, tú eres, no. Entiendo que tú eres. Esa es vaca. El Carmen 7, el Carmen 7. ¿Dónde es camionero ahorita, pelado? Anda bien, Ángelo. Está bien, tu trabajo. Está chato, vaca. ¿Verdad que la que va viendo te la hago? No, yo no. Usted sabe, mi padre, que yo no le puedo hacer esa broma, pues. Allá le hicieron otra. Yo nomás le que le dije, de tantas que le hicieron, ya mira. hicieron una. Madre, no viste ya no viste ya. Son panas falsos, panas traicioneros, te la dedico, vaca. Oye, pero presente.
Ya se fue la... Ya se fue la profesora, sí, hablen lo que quieran. Ahí entró, ahí entró. Ve, ¿y cómo así? Algunos se salieron. Sí. Se me fue el internet, igual ya estamos finalizando la clase. Entonces, bueno, nada, decirles que si no tienen alguna pregunta, nos vemos entonces la siguiente clase. Sí, ya saben que tendrán la actividad autónoma, que es el taller, y pues la siguiente clase corregimos los ejercicios que van a realizar ustedes, pues para que de esa manera ustedes vayan ya sabiendo si hicieron correctamente o no, ¿sí? Y ya más o menos puedan ir calculando sus notas. Si no tienen otra pregunta, pues nos vemos luego. Chao, ingeniera, cuídense mucho. Igualmente ustedes. Nos vemos, profe. Siempre. Chao, chao, Un se cuidan. gusto. Maestra, cuídense. Bueno, ok. Gracias. Ustedes también se cuidan.